Amigos que nos siguen a través de redes sociales, les saludamos con gusto nuevamente para un tema de índole fiscal que son las deducciones personales. Un elemento importantísimo para la presentación de la declaración anual, lo cual conlleva la obligación de contribuir al gasto público. Esta obligación que tenemos de pagar impuestos, que es una obligación constitucional y que para poder cumplirla debemos de irnos preparando con las formalidades que son necesarias y que este es un muy buen momento para comenzar a hacer. El beneficio que otorgan las deducciones personales es la disminución de la base sobre la cual se calcula el impuesto que tenemos que pagar las personas físicas. Y para comenzar a abordar las primeras de ellas, le voy a pedir a mi colega, la contadora Rocío Cárdenas, que nos comience explicando las primeras de ellas. Buenas tardes a todos. Voy a explicarles 4 tipos de deducciones personales de las cuales pueden hacer uso para su declaración anual. La primera son los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. No se especifica ahí nutriólogos y psicólogos, pero están incluidos a ser profesionales de la salud, siempre y cuando todos ellos cuenten con su cédula profesional para ejercer. Estos gastos pueden realizarse para el contribuyente, su cónyuge, padres e hijos, que son atendientes y dependientes en línea recta, siempre y cuando ninguno de ellos obtenga ingresos superiores a un salario mínimo elevado al año, es decir, que sean dependientes económicos del contribuyente. Estos gastos deben efectuarse, importantísimo, con tarjeta de débito, de crédito, cheque o transferencia. Y que específicamente la factura, tal cual, diga que el pago fue mediante alguno de estos tipos de medios de pago. También tenemos los intereses reales por créditos hipotecarios. Si usted contribuyente tiene la bendición de tener una vivienda a través de un crédito hipotecario, ya sea de FOBISSSTE, ISSSTE o de alguna institución financiera, tiene que saber que estos intereses reales que paga por su vivienda son una deducción personal, siempre y cuando esta vivienda sea la que esté habitando y no tenga un valor superior a 750,000 UDEs, que son aproximadamente 3.500.000 pesos. Si tuviese 2 o 3 viviendas con crédito y por la cual paga intereses reales, únicamente puede ser una deducción personal, la de la vivienda que esté habitando. En este tipo de deducción no nos pide específicamente que sea pagado con tarjetas de crédito, débito, cheque o transferencia, porque tiene la característica especial de que si es un crédito de Infonavit o de FOBISSSTE, las retenciones las hace el patrón y las entera a estas instituciones. Y si es con una institución financiera, pues estos pagos son domiciliados. Y además de los pagos periódicos que se efectúan mediante la estipulación por la cual fue hecho este crédito, y hace pagos adicionales para pagar la deuda con mayor rapidez. Por estos pagos adicionales que se hagan, estos intereses reales también son una deducción personal. Es importante que verifique que le efectúen su factura correspondiente y pues que esta factura tenga específicamente bien su registro federal de contribuyentes. Otra deducción personal son las primas de seguros de gastos médicos, esas que usted puede adquirir para sí mismo, para sus hijos, su cónyuge o sus padres. Si ninguno de estos percibe ingresos superiores al salario mínimo, es decir, que sean dependientes económicos suyos. De igual manera, estos sí deben ser pagados con tarjetas de débito, crédito, cheque, transferencia. Todo esto porque la autoridad necesita verificar de que sale de su cuenta bancaria, pues el pago de estas primas de seguro. En algunas ocasiones, las facturas de estas primas de seguros vienen incluidas las comisiones, los servicios del agente de seguros. Sepan que estas comisiones no forman parte de la deducción personal, únicamente las primas de seguro de gastos médicos. Pero la factura es totalmente válida siempre y cuando tenga sus datos correctos como contribuyente.
Los depósitos, perdón, la transportación escolar de sus hijos, en este caso cónyuge también puede ser, o padres si están estudiando, porque todo es posible ahora. La transportación escolar siempre y cuando sea obligatoria en el lugar donde vive. Aquí vive en Chiapas y no es obligatoria, por ese medio no es la opción. Sin embargo, si el colegio tiene incluida la transportación escolar dentro de la colegiatura y es general para todos los alumnos, esa transportación escolar es una deducción personal. Y como va incluida en la colegiatura, como les va a explicar el contador Santiago, también tiene que ser pagada con cheque, transferencia, tarjeta de débito o de crédito. Estas 4 tipos de deducciones personales tienen una característica especial, comparten una característica, la cual es que la suma de todos ellos únicamente va a ser una deducción personal hasta el 15% de sus ingresos o 5 UMAS elevadas al año, que son aproximadamente 150,000 pesos. Es el tope que la autoridad le pone a estos gastos o a estas deducciones personales. Muy bien, pasamos ahora al siguiente bloque de deducciones personales y comenzamos con los gastos funerarios, en los cuales el contribuyente que debe incurrir en el pago de los gastos funerarios del cónyuge o de ascendientes o descendientes en línea recta, que pueden ser abuelos, padres, hijos o nietos, el pago de dichos gastos funerarios también constituyen una deducción personal. En el caso de los donativos, la ley permite la deducción personal de donativos hasta el límite del 7% de los ingresos acumulables del contribuyente. Pero hay ciertas características que se deben de reunir. Por ejemplo, la cualidad de que los donativos no sean onerosos ni tampoco sean remunerativos. Es decir, que no se espere nada a cambio de dichos donativos. Ningún bien, ningún servicio, nada, sino que sean a título gratuito, es decir, de buena fe. Entonces, dichos donativos, siempre y cuando se recaben a través del CFDI, que es la factura electrónica, el complemento de donatarias autorizadas, entonces podrán disminuir la base del impuesto anual. En este complemento que mencionábamos, la autoridad, que es el Servicio de Administración Tributaria, otorga un número de autorización a las donatarias. Entonces, ¿qué debemos verificar? Que se encuentre el complemento que contenga el número de autorización del SAT y entonces sí, ese comprobante será completamente válido. Tenemos el caso también de la deducción por las aportaciones complementarias a los fondos de ahorro para el retiro. Como su nombre lo indica, estamos excluyendo a las aportaciones que hacen los patrones de sus trabajadores para el fondo de ahorro. Esas no son las que son deducción personal. A las que nos referimos son las complementarias, es decir, las que tienen una naturaleza extraordinaria. El trabajador, por su propia cuenta, puede asistir a la Afore, que maneja su ahorro, para realizar aportaciones extraordinarias que tienen esa naturaleza. Entonces, dichas aportaciones complementarias también pudieran representar un efecto contrario a la deducción personal, que es decir, la acumulación de ingresos. Y esta situación se da cuando los trabajadores realizan disposiciones, es decir, retiros anticipados de su fondo de ahorro para el retiro. Entonces hay que tener con las consideraciones correspondientes para que si se hacen retiros de ese fondo de ahorro, se pague el impuesto correspondiente a través de la declaración anual. Pero normalmente es el efecto contrario, es decir, el derecho a la disminución del impuesto a través de estas aportaciones complementarias de retiro. La limitante que establece la ley es el 10% de los ingresos del ejercicio o bien el monto acumulado de 5 UMAS elevadas al año. Y vamos al siguiente elemento, que son las colegiaturas. Las colegiaturas, en el año 2013, cuando se publica el decreto de estímulos y beneficios fiscales para los contribuyentes, pues nos otorga este beneficio. Hasta la fecha se mantiene vigente. La característica que tienen las colegiaturas es que tienen una limitación en los montos, de acuerdo al nivel educativo que está cursando el propio contribuyente, cónyuge, concubino
ascendientes o descendientes, que decíamos pueden ser abuelos, padres, hijos, nietos, que estén cursando cualquiera de estos grados de estudio, desde preescolar hasta bachillerato. Entonces, podrán disminuir estos montos de la base del impuesto cumpliendo los requisitos, como por ejemplo, que es solicitar el CFDI a la institución educativa. Y dentro del comprobante fiscal deben de estar incorporado el complemento IEDU, que es de las instituciones educativas, en donde además de mencionar el grado de estudios, debe contener también el nombre y la CURP del alumno. Entonces, la autoridad va a verificar que hay una vinculación entre el RFC del alumno con el RFC de quien hace el pago de la colegiatura y que está solicitando la disminución de sus impuestos a través de esta deducción personal. Muy bien, el mejor momento que tenemos para planear y para prever el pago de nuestros impuestos es la actualidad. Es en este momento cuando podemos exigir a los médicos, a las AFORES, a las instituciones educativas, etcétera, que nos entreguen un comprobante fiscal. Normalmente esto es a través de medios electrónicos como el correo electrónico. En el correo electrónico debemos de ir resguardando los archivos PDF y XML, pero nunca está de más también pedir una representación impresa, que nos entreguen en nuestras manos la impresión de la factura, con lo cual vamos haciendo el expediente que nos permita, al término del año, presentar nuestra declaración anual. Este ejercicio fiscal 2020 deberemos de declararlo en el mes de abril 2021, pero es muy importante que desde este momento vayamos haciendo todas las previsiones para que en abril del 2021 podamos cumplir correctamente con esta obligación, una obligación constitucional, el pago de los impuestos. Hay diferentes circunstancias por las cuales podríamos estar obligados a presentar la declaración anual. Uno de los casos más vistos es el de aquel trabajador que presta sus servicios a 2 empleadores. Entonces, al tener 2 patrones, tiene que presentar una declaración anual. El efecto piramidal de la tarifa, es un efecto de la proporcionalidad, al incluir ingresos de 2 patrones, necesariamente conlleva a un impuesto a pagar. Sin embargo, es a través de las deducciones personales, las que vimos el día de hoy, con la cual se puede disminuir dicho impuesto a pagar de manera legal. En otras circunstancias tenemos, por ejemplo, mi caso. Soy docente de asignatura y además de ejercer la docencia, también ejerzo mi profesión de manera independiente. Entonces, realizo 2 actividades diferentes de la ley, salarios y también actividad empresarial y profesional. Al reunir estas actividades, tengo la obligación de presentar la declaración anual. Algunas otras personas tienen propiedades, las cuales pueden dar rentadas, y al cobrar la renta de dichas propiedades, se encuentran en otro capítulo de la ley, que son los ingresos por arrendamiento. Al sumar ingresos de arrendamiento con ingresos de salarios, está en la obligación de declaración anual. Y existen otros supuestos en los cuales también se tiene esta obligación. Bueno, por ejemplo, personas que son jubiladas, ya sea por ejemplo Teléfonos de México y el Seguro Social, reciben 2 pensiones. Cada institución realiza las retenciones correspondientes y llega el momento que al juntar las 2 pensiones, los 2 aguinaldos que corresponden en el año, al hacer el cálculo de la declaración anual sale un impuesto a pagar, porque cada patrón, en un momento, o en este caso cada una de las instituciones que otorgan las pensiones, hace el cálculo con la tarifa correspondiente. Pero al unirse 2 ingresos, el ingreso crece y entonces se va a una tasa mayor a la cual fue calculada. Por lo tanto, tendría que pagar una diferencia de impuestos. Cada una paga un aguinaldo y ejerce el beneficio de la extensión del aguinaldo. Sin embargo, únicamente tiene derecho a una extensión de un aguinaldo. Y al juntarse ellos en la declaración anual hay un impuesto a pagar. Otro ejemplo de personas que dicen, yo nada más tengo ingresos de un patrón, no tengo otra actividad, y no recuerdan que tal vez en el banco
hay algún recurso que está generando intereses, aunque no es una actividad como tal que esa persona está ejerciendo, pero sí está obteniendo un ingreso que es un interés real por tener su dinero en el banco. Y entonces en la declaración anual habrá por ahí un saldo, una diferencia a pagar. Es importante que vayamos teniendo un poco de conocimiento de estas situaciones, pues para no asustarnos al final del año y también vernos un poco limitados o no tener una previsión de recursos para pagar y resultar en la declaración. Y estos son solo unos pequeños ejemplos. Dejamos los medios de contacto para cualquier duda o comentario en el que los podamos apoyar y estamos viéndonos a través de los siguientes videos informativos con el cual esperamos seguir apoyando. Hasta luego.